Muy buenos días, jóvenes del séptimo básico. Espero que estén muy bien en sus casas. En el día de hoy vamos a comenzar a analizar las formas de vida en el Paleolítico, o cómo los seres humanos durante este periodo vivían. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Comprender el estilo de vida de los seres humanos en el Paleolítico. Si ustedes se acordarán, estamos hablando ya de seres humanos, de los Homo sapiens, que estaban viviendo en todos los continentes, pero tenían características muy comunes entre sí. ¿Cómo era el hábitat entonces de este mundo paleolítico? Si ustedes se acordarán, habíamos hablado que en esta época hubo una época glacial que tenía un paisaje de tundra, en donde existían los famosos mamuts, que ustedes yo creo que alguna vez hayan visto por televisión o por dibujos animados. También teníamos los llamados bisontes, todos grandes animales, todos peludos. Y una vez yo le comenté sobre este animal extinto que es el rinoceronte peludo. Además de ello, vivían osos gigantes como el megalodón, que existía en el sur de nuestro país. Es un oso gigante, el reno, la cabra, entre otros grandes animales. Obviamente este medio natural proveía de madera para encender el fuego y fabricar casas y herramientas. Ese era el mundo y el hábitat de las sociedades recolectoras en el mundo paleolítico. Y obtenían fibras vegetales para elaborar canastos, recipientes y cuerdas. Por último, para poder cazar a estos grandes animales, para poder cazar a un mamut, a un bisonte y a este gran rinoceronte peludo, ellos necesitaban piedras para elaborar sus armas y obviamente herramientas para poder obtener materias primas de los grandes animales, tales como el cuero, tales como la lana, tales como los dientes, los huesos, la carne, la médula, entre otros subproductos, la grasa principalmente, que se obtenían de estos grandes animales. Acá tenemos una imagen de una familia en el mundo paleolítico. Principalmente ellos son Homo sapiens. ¿Cómo se caracterizaban estas sociedades? Principalmente, como ya habíamos comentado en clases anteriores, ellos recolectaban, pescaban y cazaban su alimento. ¿Cómo recolectaban? Principalmente era una actividad que lo hacía todo el día, era una actividad recurrente y bien sencilla, buscando lugares que ellos podían observar y podían obtener sus alimentos sin ningún tipo de problema. Y esta actividad de recolección principalmente era realizada por mujeres y niños, ya que ellos debían observar un paisaje, imaginemos un campo, y ellos podían observar dónde estaba ubicado manzanas, peras u otro tipo de alimento. Ellos llegaban y lo sacaban sin ningún peligro. Y también recolectaban, si ya el premio mayor, los famosos huevos, hongos, entre otro tipo de alimentos. ¿Y cómo podían guardar este tipo de alimentos en un lugar sin ningún problema? Principalmente con la utilización de canastos que ellos, con fibras vegetales, elaboraban al interior de cavernas o de otros refugios que ellos construían durante su recolección. La segunda forma que ellos podían obtener alimento es a través de la pesca, que también era realizada por mujeres y niños, pero aquí ya el trabajo también era del hombre. Obviamente cuando la especie era muy grande, las mujeres y los niños no podían participar en la pesca, y estamos pensando acá en grandes animales como el lobo marino, a lo mejor son muy grandes, a lo mejor las ballenas. Si una ballena se paró en la costa, los hombres se acercaban y podían extraer estos grandes animales. ¿Para qué se utiliza
los residuos de estos animales, obviamente para la creación de arpones con punta de hueso y anzuelos, como aparece en esta imagen. Pero sin lugar a duda, la alimentación más importante eran de los grandes mamíferos del Paleolítico, que se cazaban no entre muy pocas personas, sino entre tribus completas, ya que el animal cazado aportaba gran cantidad de recursos: carne, pieles, cueros, huesos, pelos y grasa. Un animal de este tamaño podía albergar un alimento o podía mantener fácilmente a una población entre 25 y 50 personas por un mes. Así que cazar un gran mamut era sin lugar a dudas lo más importante para ellos. Era realizada principalmente por hombres adultos y era un trabajo colaborativo. No lo podían realizar de forma individual. Era imposible cazar un mamut de este tamaño en esta época, si no fuese por trabajo en equipo. Y obviamente de los niños se les entregaba una especie de entrenamiento. Debían observar cómo cazaban los grandes y así elaborar tácticas para futuras cazas cuando ya se convirtiesen en hombres de familia. Las sociedades del Paleolítico se identificaban principalmente por el nomadismo. Ya lo habíamos comentado en clases aquí en el colegio. Ellos debían trasladarse de un lugar a otro para obtener su alimento. Eso se denomina nomadismo. Y se formaban en grupos o familias que eran denominadas bandas o clanes, grandes grupos familiares, principalmente entre 25 y 40 personas, que tenían la capacidad de forma colaborativa, cazar, crear herramientas, crear vestimentas y poder sobrevivir en este periodo paleolítico. Lamentablemente, para mantener el equilibrio entre la población, un recurso recurrente en este tipo de sociedades era el infanticidio. ¿Qué significa infanticidio? El asesinato de niños que lamentablemente no tenían la capacidad física para poder sobrevivir en esta época. Y las familias habitaban generalmente en cavernas o en tiendas de cuero con armazón de palos, ¿ya? Es decir, la típica imagen del hombre de las cavernas ya aparece en esta época, pero la mayoría vivían en tiendas de cuero que podían trasladarlas de un lugar a otro buscando víveres y alimentos en esta época. Y obviamente para soportar el frío confeccionaban grandes vestimentas de pieles. El fuego era el elemento fundamental, pues le servía para iluminar los lugares donde vivían, cocer alimentos, endurecer las puntas de piedra, espantar a los animales. También era necesario para reunir a la banda o clan, y las sociedades paleolíticas creían en el alma de cada ser viviente. El clan se identificaba con un animal. Entonces los pintaban, los dibujaban para poder obtener el alma e identificarse con ese animal. Obviamente, entre sus manifestaciones más importantes tenemos la pintura rupestre que aparecen en esta imagen. Ya, chiquillos, ante la próxima clase vamos a hablar sobre el Neolítico y todas las sociedades agrícolas. Que tengan un buen día y nos vemos.